El elemento div. El elemento div es un elemento de bloque. Es un elemento de bloque. Tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Esta es la forma del elemento div. Este elemento lo usamos para crear secciones en nuestros documentos HTML. Es una manera de agrupar las diferentes secciones o áreas de nuestras páginas web. Este elemento casi siempre lo vamos a usar o con el atributo ID y algún valor entre las comillas, o con el atributo class, o con los dos. Entonces usaremos solamente el atributo ID cuando necesitemos referirnos de manera única a este elemento div. Bien, y querramos hacerle algo, colocarle un borde, colocarle un fondo a esa sección. Y usaremos el elemento class cuando necesitemos que esta área sea igual a otras áreas que definamos. El elemento div, por lo general, siempre está encerrando a otros elementos. Entonces, dentro del div podemos tener cualquier otro elemento HTML. Bien. Y podemos tener también texto. Aunque esto no es muy usual tener un texto que no tenga ningún tipo de marca especial, ¿sí? Ya que div representa es un área o una sección dentro de nuestra página, es recomendable cada elemento HTML que esté dentro del elemento div darle una etiqueta según su función, si es un título, si es un párrafo, una tabla, etc. Aunque es permitido colocar texto dentro del elemento div sin marcar, no es muy recomendable, no se usa tanto. Piensa en el elemento div, bueno, los elementos div, como unas cajitas, ¿sí? Unas cajitas rectangulares en las cuales vamos a colocar otros elementos. Y como son secciones las que representan estos elementos div, pues vamos a poder ubicarlas luego mediante CSS donde queramos. ¿Sí? A la izquierda, a la derecha, una al lado de la otra, una debajo de la otra. Y normalmente vamos a usar mucho en nuestros sitios web este elemento div. Y vamos a tener muchos divs por lo general. Vamos también a tener muchos divs dentro de divs. Esto va a ser algo muy común. ¿Sí? De varios niveles. Como les decía al principio, un elemento div sin el atributo ID y class, pues normalmente nunca lo verás. No es muy útil si no tenemos una manera de direccionarlo y de referirnos a él. Porque la idea de los atributos ID y class es poder marcar, digamos en el caso del ID, marcar de manera única este elemento para luego moverlo arriba, abajo, hacerlo flotar, colocarle fondo, colocarle borde y cualquier otra cosa que podamos hacer de formato. ¿Sí? Entonces siempre tendremos este elemento con un ID o con un class. Una recomendación muy importante con los elementos divs, ya que vamos a tener tantos divs en un sitio web, en una página web, vamos a acostumbrarnos siempre. Primero, cuando queremos un elemento div, creamos la etiqueta de apertura y de una vez creamos la etiqueta de cierre y luego sí comenzamos a digitar el código que vaya a ir dentro. Segunda recomendación, vamos siempre a comentariar el final de un elemento div, ¿sí? Y lo vamos a hacer en esta parte. Y vamos a escribir fin y el nombre que le hayamos dado, es decir, la palabra que ya hemos puesto
ya sea un class o un ID. Colocaremos aquí fin, por ejemplo, si este se llama zona superior, un ejemplo. Entonces colocaremos fin, zona superior. Muy bien. Igual si es un class, no importa. Vamos a marcar siempre al final de un elemento div, zona intermedia. Digamos que, perdón, aquí me equivoqué. Aquí ese es un nuevo div que voy a llamar zona intermedia. Entonces, comentaríamos y colocamos fin, zona intermedia. Esto nos va a ayudar mucho a saber dónde comienza un div y dónde finaliza, sobre todo, el div. Y nos va a ayudar muchísimo, ya que cuando tengamos muchos divs anidados, como aquí arriba, puede ser bastante difícil en un momento dado saber dónde termina un div. Pues sabemos que termina donde hay una etiqueta de cierre, pero el problema es que no sabemos esa etiqueta de cierre, cuando tengamos muchos divs, a qué div corresponde. Así sí lo vamos a saber. Muy bien. Es una recomendación muy importante que siempre vamos a hacer. Como son elementos tipo block o elementos bloque, nunca vamos a poder tener por defecto un par de elementos div uno al lado del otro. ¿Sí? Así, por ejemplo, aquí en nuestro editor, escribamos esto. Digamos aquí un div, llamémoslo sección 1, y al ladito coloquemos otro div llamado sección 2. ¿Sí? Aparentemente están uno al lado del otro, pero realmente en el explorador no van a aparecer uno al lado del otro. Bien, siempre van a aparecer uno encima del otro. Bien, entonces repito, podemos tener divs dentro de divs, pero como son elementos bloques, no podemos tener un div al lado de otro div. O sea, cuando el navegador pinte esto, no será posible que aparezcan al lado. ¿Sí? Para poder tener una sección, un div al lado de otro div, deberemos luego manipularlos por CSS para que así se pinten. Pero por defecto los divs son cajas que ocupan todo el renglón y no podrán estar uno al lado del otro.